Octavo par craneal o vestíbulo coclear, presentado por Valeria Carrillo Mejía, Estefanía Duarte Ceballos, Jairo Durante Rivero, Jairo Osorio Caicedo. Bueno. El octavo par craneal se divide en dos ramas, la coclear relacionada con la audición y la vestibular con el equilibrio y la orientación del espacio tridimensional. En su origen real, este está en el ganglio de Scarpa o ganglios vestibulares, que son estos que se encuentran acá. Sus dendritas se conectan con órganos como el utrículo y el sáculo, mientras que los axones se dirigen al tronco del encéfalo encontrado al final de el complejo nuclear vestibular. En su origen aparente está en el surco bulboprotuberancial, situado fuera del nervio facial, además intermediario de Wisberg. Aquí podemos observar el nervio vestibulococlear, este que se encuentra acá. Para tener en cuenta estructuras del tronco encefálico que son muy importantes para el recorrido de este par craneal son los tubérculos cuadrigéminos, y pues aquí podemos observar con más detalle el nervio vestíbulo coclear que se encuentra aquí. Recorrido de la rama coclear, tenemos que resaltar algunas partes del oído, tales como las divisiones de él mismo, como el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y pues algunas estructuras como la cóclea, el tímpano, el martillo, todo lo que se encuentra el órgano de Corti. Para el recorrido de la rama coclear, pues todo empieza con un estímulo sonoro, ya sea música, que te hablen, sonidos exteriores, todo va a empezar con un estímulo sonoro. Entonces estos van a pasar a través del conducto auditivo externo y la membrana timpánica hacia el laberinto, que posee una porción ósea y otra porción membranosa cuyo interior circula la endolinfa. El conducto coclear contiene el órgano de Corti, que es este que encontramos acá, que este es un órgano receptor compuesto por una hilera de células ciliadas internas y pues 3 hileras de células ciliadas externas. También en la cóclea se encuentra el ganglio espiral. Esta es la primera neurona de la vía auditiva. Las prolongaciones de las células bipolares que conforman y constituyen el nervio coclear también se encuentran, y este, unido a la rama vestibular, penetra el conducto auditivo interno. Al salir el peñasco junto con los nervios facial e intermediario de Wisberg, y se separa en la rama vestibular para ingresar al tronco de la fosa lateral del bulbo y terminar en los núcleos dorsal y ventral, situados debajo del piso del cuarto ventrículo, que sería en esta posición. Las fibras del núcleo ventral van a formar un cuerpo trapezoide, que es este que se encuentra acá, el cuerpo trapezoide, dirigiéndose hacia la oliva superior contralateral y homolateral. Hacen sinapsis en el tubérculo cuadrigémino inferior y luego en el cuerpo geniculado interno, a partir del cual nacen las fibras geniculotemporales, que van a proyectarse hacia la corteza auditiva primaria y hacia la corteza auditiva asociativa. Exploración de la rama coclear. Pues es muy importante que antes de nosotros realizar las pruebas hagamos una otoscopia para descartar un tapón de cera o cerumen, o también para descartar alguna lesión visible en el oído externo o en el oído interno. En la anamnesis, el paciente con alteraciones de la rama coclear referirá reducción de la audición o hipoacusia, así como ausencia de ella, pues denominada anacusia o sordera.
Se denomina hipoacusia de conducción, esta es una alteración, a la producida por el compromiso del oído externo y o medio. Por otro lado, las de percepción se deben a la alteración del oído interno o del nervio coclear. Así como tenemos agudeza visual, tenemos también agudeza auditiva. ¿Pero qué es la agudeza auditiva? Bueno, esta suele aludir a la capacidad de percibir sonido de baja intensidad, la capacidad de detectar diferencia entre dos sonidos a partir de una característica como la frecuencia o intensidad, o la capacidad para reconocer la dirección en la que procede un sonido. Por ejemplo, cuando estamos en la calle y escuchamos alguna construcción, o por ejemplo como estamos escuchando música con los audífonos y nos llaman desde otro lado. Pues eso sería lo que es la agudeza auditiva. Al evaluar o explorar la agudeza auditiva, el médico va a pronunciar 3 letras o números en voz baja, permaneciendo a una distancia de 60 centímetros por detrás del paciente, mientras este con su dedo meñique ocluye el conducto auditivo externo contralateral. Si el 50% más de los fonemas agrupados en grupos de 3 son incorrectos, el paciente tiene pérdida de la audición. En la prueba de Weber, el médico va a colocar un diapasón vibrando en el vértex craneal y se le va a preguntar al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia la derecha o a la izquierda. Cuando se habla de desviación hacia un lado, se denomina Weber lateralizado. En las hipoacusias de conducción por alteraciones del conducto auditivo externo, timpánicos u óseas, la conducción ósea es más eficaz que la aérea, por lo que suele estar lateralizado hacia el lado del oído afectado, mientras que en las de percepción ocurre lo contrario. A continuación vamos a presentar un video que ejemplifica este método exploratorio. Vamos a proceder a realizar la prueba de Weber. Es una prueba con diapasón que nos va a permitir discriminar en las hipoacusias unilaterales aquellas que son de origen neurosensorial de las que son de origen transmisivo. Cuando hagamos la prueba, le vamos a preguntar al paciente que dónde oye la vibración, si en el centro de la cabeza o en toda ella, o bien si lateraliza, si oye mejor hacia un oído o hacia otro. Hacemos vibrar con un golpe seco el diapasón y colocamos su base en la línea media y superior de la cabeza del paciente. Y le preguntamos, ¿dónde oye el sonido? En el centro. Otras formas alternativas de colocar el diapasón es en la frente, en el puente de la nariz o bien sobre los incisivos superiores. La prueba de Ring. En este método exploratorio se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide hasta que el paciente haya dejado de percibir la vibración, momento en el cual se coloca rápidamente delante del conducto auditivo externo del mismo lado. En condiciones normales se deben continuar percibiendo la vibración cuando se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo, el doble del tiempo percibido sobre las mastoides. Esto dará como resultado un REM positivo. Cuando esto no ocurre, se debe a que existe una mejor transmisión ósea que aérea. En la hipoacusia de conducción se tendrá una prueba de REM negativa, es decir, anormal. A continuación vamos a presentar un video que ejemplifique esta prueba. Vamos a realizar la prueba de Rine. Es otra prueba con diapasón que nos va a explorar la audición por vía ósea de la audición por vía aérea del paciente. Con un diapasón que hacemos vibrar en un golpe seco, colocamos la base sobre la apófisis mastoide del paciente y rápidamente, sin que deje de vibrar, colocamos la rama a 2 centímetros del conducto auditivo externo y de forma paralela. Y le preguntamos al paciente que dónde escucha mejor el sonido, cuando el diapasón está por delante del oído o cuando está detrás. Por delante. La prueba de Savage se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide para medir los segundos durante los cuales el paciente va a percibir el sonido. Si la percepción dura más de 20 segundos, se dice que la prueba está alargada, y si dura menos de 16 segundos, está cortada. En las hipoacusias de conducción, la prueba de Savage estará alargada del lado afectado, y si es de percepción, estará cortada. Las audiometrías. Con este método se evalúan las intensidades de frecuencia de sonidos que pueden ser percibidos. En las hipoacusias de conducción suele objetivarse pérdida de la audición para unos tonos bajos, entre 128 y 1024 derivaciones. En las de percepción hay una pérdida auditiva especialmente para tonos altos, es decir, frecuencias mayores de 1024. Las alteraciones que pueden presentarse en la rama coclear
pueden ser las hipoacusias y las anacusias. Las hipoacusias son las deficiencias registradas en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual. Estas pueden ser de conducción, producida por el compromiso del oído externo o medio, y en las de percepción hay una alteración del oído interno o nervio coclear. Las anacusias son la incapacidad total para percibir los sonidos. Rama vestibular. La rama vestibular del octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear o estato acústico es responsable del equilibrio estático y cinético y nos da la posición global de la cabeza en relación con los diversos planos del espacio. Funciones de la rama vestibular. Podemos hablar de una doble función de la rama vestibular, como es la función estática y dinámica. La función estática, de la que dependen los reflejos de posición, tiene por punto de partida la mácula del atrículo y la del sáculo. La mácula es ciliada y sobre ella están los otolitos, cuyos desplazamientos son percibidos en los movimientos de la cabeza. Los otolitos del sáculo registran los movimientos en el plano frontal y los del atrículo en el plano sagital. De allí parten los reflejos cuyo destino es establecer la cabeza en su plano vertical. La segunda función de la rama vestibular es la función dinámica, de la que dependen los reflejos del movimiento. Tiene su origen en los conductos semicirculares. Tales conductos, en número de 3 de cada lado, están situados en 3 planos perpendiculares, el uno con respecto al otro. Estos conductos contienen líquido endolinfático que por su desplazamiento excita los cilios de la cresta ampular. En reposo, el líquido endolinfático está inmóvil en el conducto semicircular. Durante los movimientos lentos, el desplazamiento del líquido es amortiguado. En cambio, cuando estos son intensos, los desplazamientos son rápidos. Con respecto al origen real y origen aparente del nervio vestíbulo coclear, tenemos que 2 de sus partes tienen origen en los ganglios periféricos, análogos a los nodos espinales. La rama vestibular va a tener origen en el ganglio de Scarpa. Y en relación a su origen aparente, este penetra en el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbopontino y línea lateral del bulbo. Bueno, con respecto a la exploración de la rama vestibular, tenemos que el interrogatorio debe estar dirigido a descartar el vértigo y los mareos. Se puede definir vértigo como una sensación de giro o alucinación del movimiento. Y el término mareo es indefinido y poco preciso, y muchos pacientes lo utilizan para describir una sensación displacentera, de desequilibrio, tanto postural como en la marcha. En la exploración de la rama vestibular vamos a encontrar diferentes pruebas. Dentro de estas tenemos la prueba de Romberg, que consiste en solicitar al paciente que permanezca de pie en posición de firme con los ojos cerrados, pies juntos y brazos estirados hacia ambos costados. Habitualmente, cuando existe una perturbación vestibular, el sujeto tiende a inclinarse hacia un lado. Esto se le conoce como lateropulsión e incluso puede caer. A este signo también se le denomina Romberg laberíntico. Dentro de los métodos de exploración de la rama vestibular tenemos la prueba de Huntenberger. En esta prueba vamos a tener que una prueba de alta sensibilidad, ya que son pocos los pacientes con patología que son capaces de mantenerse en el mismo sitio. En caso de trastornos vestibulares, se observa una rotación del cuerpo. En esta prueba se le indica al paciente que, con los ojos cerrados, brazos extendidos, marcar el paso intentando no desplazarse del sitio y a ese momento elevar la rodilla. Para que esta prueba sea adecuada, es necesario que al menos el paciente dé 30 intentos de paso. La prueba de exploración de la rama vestibular es la prueba de los índices, en la cual se le indicará al paciente que levante los miembros superiores y los índices de cada miembro, y con la punta de ellos va a tocar los índices del examinador, en este caso del médico. El paciente deberá repetir esta maniobra subiendo y bajando los miembros superiores con los ojos cerrados. Esta prueba por lo general es útil para determinar un compromiso laberíntico, en la cual los índices tienden a desviarse hacia el lado afectado. Otra prueba de exploración de la rama vestibular es la prueba calórica. Esta prueba se va a realizar después de haber constatado que el paciente no tiene patologías timpánicas. Esta prueba consiste en inyectar al paciente mediante una cánula agua fría a 24 grados o caliente a 44 grados por 40 segundos. Al estimular con agua caliente,
se observa un nistagmo. Recordemos que el nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos, con una rapidez dirigida hacia el oído irrigado. Cuando se estimula con agua fría ocurre lo opuesto. Si el reflejo no existe o está disminuido, se conoce como signo de Barney e indica compromiso del laberinto del lado del examinado. Otra prueba de exploración de la rama vestibular es la prueba de adaptación estática o la de Rademacher-Garsen. Esta prueba consiste en que el paciente se coloque agachado sobre una camilla, es decir, apoyado sobre las rodillas y palmas de las manos. Este paciente reaccionará a las rotaciones que se le transmita a la camilla en sentido, ya sea en eje longitudinal o en eje transversal, a manera de que él tiene que mantener el equilibrio. Cuando el paciente tiene alteraciones vestibulares, faltan estas respuestas, es decir, el sujeto cae por lado de la cama que se ha inclinado. Alteraciones de la rama vestibular pueden resumirse en dos grandes síndromes. Síndrome laberíntico periférico, que puede ser causado por traumatismo, labirintitis, otitis media crónica y colestatomas. Y tenemos al síndrome laberíntico central, que puede ser causado por accidentes cerebrovasculares, por infartos y hemorragias cerebrosas. Y tenemos los diferentes signos y síntomas, ya sea a nivel periférico o a nivel central, que son el nistagmo, vértigo, dirección del movimiento del entorno, dirección de la desviación de los índices, dirección de la caída de la manovia de Romberg, duración.